Matelandia, Matelandia, el mejor canal del mundo. Matelandia, Matelandia, para que aprendas mucho. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la proporcionalidad inversa. Nosotros ya hemos visto lo que son las razones y las proporciones, pero en las proporciones hasta el momento solamente habíamos visto la proporcionalidad directa. Ahora vamos a ver la inversa, pero tú dirás, ¿cómo la diferencio? ¿Cómo sabía que era directa? Pues ahora vamos a hacer un par de ejemplos para que tú entiendas la diferencia entre una proporcionalidad directa y una inversa. Mira, vamos a usar una fórmula muy común, que es la fórmula de la distancia igual a la velocidad por el tiempo. Entonces es una fórmula bastante sencilla que se usa en física y también en matemática, pero nosotros vamos a ponerle la velocidad como un valor constante, va a valer 60. Entonces la distancia va a ser igual a la velocidad, que en este caso estoy diciendo que va a ser 60 de manera constante, multiplicada por el tiempo, ¿verdad? Bueno, pues entonces si este móvil, este auto, lo que sea, se mueve, por ejemplo, una horita, la distancia va a ser 60 por 1 y eso va a ser 60. Si se mueve 2 horas, esto va a ser 60 por 2 y pues esto va a ser 120 y así sucesivamente, ¿no ve? Si el automóvil se va moviendo, le pondremos 10 horas a 60, entonces habrá avanzado 600 kilómetros, ¿verdad? Esto es bastante sencillo. Ahora, entre la distancia y el tiempo, que son las dos cantidades que están variando, hay una proporcionalidad directa. ¿Cómo te das cuenta de esa proporcionalidad? Pues por esto, mira, en relación, por ejemplo, a este primer dato, si el tiempo se multiplica, le pongo la flechita arriba porque se está elevando su valor, de 1 se está elevando a 2, entonces si el tiempo multiplica su valor por 2, ¿qué es lo que pasa con la distancia? Pues también multiplica su valor por 2. Al doble de tiempo, el automóvil avanza el doble de distancia, ¿verdad? Siempre y cuando la velocidad sea constante. Ahora, en este caso, por ejemplo, el tiempo lo estamos multiplicando por 10, es decir, está avanzando 10 horas. ¿Y qué es lo que ha pasado en consecuencia con la distancia? Pues ha avanzado 10 veces más que la situación original. Estamos tomando en cuenta esto como una situación original. Entonces, está avanzando también 10 veces más. Y de la misma forma, nosotros nos podríamos haber dado cualquier otro valor y hubiéramos evidenciado que si la distancia aumentaba, o sea, subía de valor, el tiempo también tenía que subir. Ambos subían al mismo tiempo. Y lo mismo al revés. Si el tiempo disminuyese, por ejemplo, a media hora, en media hora avanzaría 30 kilómetros. La distancia también hubiera disminuido bajo ese mismo factor porque se está multiplicando, ¿verdad? Entonces, cuando dos cantidades suben sus valores o bajan sus valores bajo un mismo factor, como en estos casos, estamos hablando de una proporcionalidad directa. Pero a ver, vamos a continuar. Quiero que entiendas esto más. Mira, entonces nosotros podríamos decir a partir de acá, si el tiempo lo mandamos aquí a dividir, podríamos decir que distancia sobre tiempo va a ser igual a 60, ¿no ve? Y vas a ver que en estos igual se va a cumplir. Mira, si yo igual el tiempo lo mando aquí a dividir, entonces me quedaría 60 sobre 1, es decir, 60 sobre 1 igual a 60. Acá, si es que esto lo mando aquí a dividir al 120, entonces me quedaría 120 sobre 2, ¿y eso cuánto me da? 60. De la misma forma acá, si esto lo mando a dividir, me daría 600 sobre 10, ¿y eso cuánto me da? 60. Entonces, ¿qué quiero que entendamos? Mira, aquí lo voy a escribir de forma ya más general. La distancia va a ser igual a un valor k. El valor k va a ser un valor constante cualquiera multiplicado por la otra variable. Entonces, la distancia y el tiempo van variando. El valor k, como en este ejemplo, se mantiene constante, es decir, no varía. Y si nosotros esto lo escribimos de esta forma como fracción, el tiempo viene aquí a dividir. Entonces yo puedo decir que la distancia sobre el tiempo va a ser igual a una variable k. Y esto efectivamente es la definición de dos cantidades que se relacionan de forma directa, que son directamente proporcionales. Dos cantidades cualesquiera
siempre y cuando me den como resultado de su división un valor constante, entonces son proporcionales. Por ejemplo, estos dos y estos dos, ambos me dan el valor 60 constante. Por lo tanto, esos dos de ahí son proporcionales. Yo podría decir que 60 sobre 1 es 60 es a 1 como 120 es a 2. Son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque ambas divisiones me van a dar el mismo valor K, que en este caso ese valor es 60. Entonces, esa es la definición de la proporcionalidad directa. Y eso es lo que vamos a anotar acá. Proporcionalidad directa se da cuando dos variables, el cociente, o sea, el resultado de la división de dos variables me va a dar un valor K. Por lo tanto, la primera variable es a la segunda variable en una misma situación, por eso le estoy poniendo el 1, tal como la primera variable es a la segunda variable en una segunda situación. Es decir, es como decir esto: 120 es a 2, la primera variable es a la segunda, como 600 es a 10. Como la primera es a la segunda, pero en una segunda situación. Son dos situaciones diferentes, ¿verdad? Una situación, otra situación. Entonces, esta es la definición. Y también hemos visto que esto se puede escribir de forma diferente cuando es necesario, llevando esto aquí a dividir. Y bueno, cambiando de lugar los dos términos medios, que eso se logra a través de simples operaciones algebraicas, también lo hemos visto. Variable 1 en una primera situación es igual a la variable... A ver, lo vamos a leer bien. La variable 1 es a la misma variable, pero en una segunda situación, tal como la variable 2 en una primera situación es a la variable 2 en una segunda situación, ¿verdad? Esto es una proporcionalidad directa, es lo que hemos manejado hasta ahora y siempre lo hemos resuelto de esta manera. Ahora, ¿qué es la inversa? Pues teníamos que entender esto antes de irnos a la inversa. Y ahora, mira, vamos a utilizar la misma fórmula de la distancia igual a velocidad por tiempo, pero en este caso, ahora la distancia la vamos a mantener como constante. Entonces, la distancia es igual a la velocidad por tiempo. 60 va a ser igual, en este ejemplo que me estoy dando, ¿no? La distancia va a ser 60 a la velocidad por tiempo. Entonces, por ejemplo, si la velocidad fuera 60, el tiempo, esto lo voy a mover un poquito porque voy a tener que escribir acá. Si la velocidad fuera 60, el tiempo va a ser 1, ¿verdad? Si voy a 60 kilómetros por hora, voy a ir durante una hora para avanzar 60 kilómetros. De la misma forma. Ahora, esto es proporcionalidad inversa. Mira, si yo avanzo 60 kilómetros en una hora, entonces, si yo disminuyo mi velocidad a la mitad, ¿qué es lo que va a pasar con el tiempo que yo necesito para avanzar la misma cantidad? Se va a duplicar, ¿verdad? Si la velocidad la disminuyo, el tiempo se duplica. Esto es bien interesante. Y 30 por 2 me da 60, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si esta velocidad original yo la divido entre 3? O sea, ahora voy a ir solamente a 20. ¿Qué va a pasar con el tiempo? Pues se va a multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque 20 por 3 me va a dar 60. No sé si se está entendiendo, espero que sí. Vamos a hacer uno más. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo divido entre 10? Es decir, voy a ir a una velocidad más lenta de 6 kilómetros por hora, pero voy a tener que manejar durante 10 horas para que me dé 60, ¿verdad? Entonces, esto es lo que yo quiero que entendamos. Suponiendo que esta es la situación original, mira, aquí esto ha bajado. Hemos dividido entre 2 la cantidad original y la otra variable ha subido. Hemos tenido que multiplicar por 2, ¿verdad? Para obtener ese 2. Aquí también hemos bajado el original 60, lo hemos tenido que dividir entre 3 y esto del original para llegar al 3 se ha multiplicado por 3. Y lo mismo acá. Hemos tenido que dividir el original, que era 60, entre 10 para llegar al 6. Y este otro, en consecuencia, tenemos que multiplicar por 10 a partir del original. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pudiendo deducir a partir de acá? Pues mira, este valor es... Vamos a cambiar de color. Este valor es una constante K.
Y esta constante k va a ser igual a la velocidad por tiempo. Ahora mira la diferencia. Antes, si dos variables dividiéndose siempre me daban el mismo resultado, significaba que las dos variables eran directamente proporcionales, porque siempre se multiplicaban a ambos por un mismo número. Por eso eran directamente proporcionales. Los dos subían o los dos bajaban. Pero ahora ya no es que la división me da una constante, sino la multiplicación me da la constante, ¿verdad? Esto yo lo podría escribir como velocidad por tiempo igual a constante, el equivalente a esto. Pero ahora si te das cuenta, para que me dé siempre una constante, como en este caso para que me dé siempre el 60, ¿qué tiene que pasar con ambas variables? Pues que una variable tiene que subir y la otra variable tiene que bajar. Forzosamente tiene que ser así. A esto se le llama proporcionalidad inversa. ¿Cuánto sube, cuánto baja? Pues siempre multiplicando o dividiéndose por un mismo factor. Mira, si uno se multiplica por 3, el otro se divide por 3. Esto es la proporcionalidad inversa. Ahora, y ya con esto lo vamos ya terminando. Mira, entonces yo sé que una velocidad en una situación 1 multiplicada por un tiempo en una situación 1, esto es igual a una constante k, ¿verdad? A ver, lo voy a hacer así. Y ahora una velocidad 2 multiplicada por un tiempo 2. Si eso también es igual al mismo valor k, como en esta situación que todos son iguales a 60, ¿qué significa? Que estas cantidades son inversamente proporcionales. Son iguales a k. Entonces, velocidad 1 por tiempo 1 es igual a velocidad 2 por tiempo 2. ¿Por qué? Porque ambos son iguales a k. Entonces yo simplemente estoy diciendo si esto es igual a k y esto es igual a k, entonces estos dos son iguales entre sí. Ahora, ¿por qué estoy escribiéndolo de esa forma? Porque ahora esta velocidad la voy a mandar acá a dividir y este tiempo lo voy a mandar acá a dividir. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar esto de acá. Y esto es bien interesante. Aquí es el tiempo. ¿Por qué? Porque esta es la relación de una proporcionalidad inversa. Y tú dirás, pero es lo mismo. No es lo mismo. Porque mira, en una proporcionalidad directa, x1 con y1, x2 con y2. O sea, están en el mismo orden. Primero los unos, luego los dos, ¿verdad? Y si lo escribimos de esta forma, pues la misma variable en 1 y 2, la misma variable en 1 y 2. Pero acá está primero 1, luego 2. Y aquí está al revés. Primero 2 y luego 1. Y esto es lo que nos va a servir. Mira, vamos a ver un ejemplo acá. Vamos a hacer este que ya lo tenía aquí anotado. Son estos mismos datos. O sea que ya tenemos la respuesta y la vamos a comparar. Pero imagínate que te dan un problema así. Un automóvil va a 30 kilómetros por hora y se mueve durante 2 horas. Ahora, si el mismo automóvil va a 20 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tendrá que moverse para recorrer la misma distancia? Yo sé que cuando la velocidad sube, entonces el tiempo tiene que bajar, ¿verdad? Para recorrer la misma distancia. Son inversamente proporcionales y esto ya lo vi acá. Si es que voy al doble de velocidad, tardo la mitad de tiempo. Entonces, si es que estos dos son inversamente proporcionales, déjame moverlo esto un poco aquí, por favor. Ya, si son inversamente proporcionales, ¿qué me dice la fórmula que acabo de descubrir? Que velocidad 1, o sea, velocidad en situación 1, tiempo en situación 1, velocidad en situación 2, tiempo en situación 2. Entonces, la velocidad en situación 1 es a la velocidad en situación 2, o sea, 30 es a 20, 30 es a 20, como el tiempo 2 es al tiempo 1. El tiempo 2, x, va a ser igual al tiempo 1, o sea, x sobre 2. Y si nosotros despejamos de acá x, lo voy a hacer directo. El 2 se viene aquí a multiplicar. 30 por 2, 60. 60 entre 20 me da 3. Y como tú puedes ver, cuando la velocidad es 20, el tiempo es efectivamente 3. Entonces, esta fórmula que hemos descubierto, efectivamente, que hemos deducido, no hemos descubierto, efectivamente sirve. Con eso yo voy a escribir mi regla, que la proporcionalidad inversa es cuando las dos variables, vamos a elegir bien el color, x1 multiplicado por, o x le vamos a poner, cuando dos variables se multiplican y esta siempre me va a dar una constante k, estamos hablando de una proporcionalidad inversa, lo que es lo mismo.
la primera variable es a la segunda variable, es esto que estoy haciendo, ¿verdad? La primera variable en situación 1 es a la primera variable en situación 2, como la segunda variable en situación 2 es a la variable en situación 1. La segunda variable en situación 2 es a la segunda variable en situación 1. En resumen, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros tenemos una proporcionalidad inversa, se resuelve como siempre hemos resuelto, pero cuando es inversamente proporcional, estos dos cambian de lugar. Nada más. Bueno, ya se hizo largo el video. Apoya al canal, dale un like y nos vemos en el siguiente para hacer unos cuantos ejercicios. Patalandia ya está aquí.